cardíaca. Dice que en La Paz hay un paciente que acude a consulta de cardiología, 56 años, masculino, por disnea. Cuando camina 2 cuadras, al momento llega la ortopnea, es decir, ¿no? Está caminando, se queja de disnea y cuando se acuesta en ortopnea también presenta disnea. Y además el paciente refiere que tiene hinchazón, ¿no? Se hinchan sus miembros inferiores, las extremidades inferiores y además tiene fatiga. Entonces, básicamente un paciente, aquí el diagnóstico es un síndrome edematoso, ¿no? Yo lo interno al paciente, un síndrome edematoso. Listo. Las causas de síndrome edematoso, ahí vamos a ver insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática crónica, reagudizada, todo lo que tenga que ver con hinchazón, ¿no? En cualquier libro de fisiopato van a poder encontrar estos diagnósticos de síndrome edematoso. Entonces, dentro de sus antecedentes, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene SAOS, tiene hiperlipidemia, hipotiroidismo, ataque isquémico transient, muchas comorbilidades. Está en tratamiento con amlodipino, valsartán, espironolactona, hidroclorotiazida, aspirina, atorvastatina, empaglifosina, famotidina. ¿Y dónde está la levotiroxina? Aquí está, la levotiroxina y metformina. Un paciente polifarmacia, mucha comorbilidad. El examen físico evidentemente muestra estertores crepitantes. Le auscultamos al pacientito y vamos a escuchar como cabello, ¿no? Estertores crepitantes. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice que el paciente, por qué tiene estertores? Porque tiene sobrecarga hídrica. Los pulmones están húmedos. Tiene sobrecarga hídrica, húmedo. Cardiovascular, el ritmo es irregular. Lo más probable es que tenga una arritmia cardíaca de tipo fibrilación auricular o cualquier arritmia, ¿no? Porque dice irregular. Tiene arritmia cardíaca. Y además no presenta soplos, tiene un choque en punta, que eso es hipertrofia, algo le pasa al ventrículo izquierdo. Tiene ingurgitación yugular. Le revisamos el cuello y evidentemente encontramos ingurgitación yugular. Y como tiene ingurgitación yugular, hacemos la maniobra, el reflujo hepatoyugular, ¿no? Palpamos el abdomen y evidentemente aquí encontramos hepatomegalia, que básicamente esto nos traduce que está con congestión. Entonces, un paciente con síndrome edematoso, probablemente por insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque el paciente tiene estertores crepitantes, el pulmón está húmedo, ¿ok? Está húmedo. Y miembros inferiores los revisamos y tiene edema, fobia 2 cruces. Ya en el libro de semiología leerán cuándo es una cruz, cuánto es 2 cruces, tres. Yo estoy leyendo fácil, no hay mucha ciencia leyendo el libro de semi. Todo paciente con síndrome edematoso por falla cardíaca y además tiene un ritmo irregular, le pedimos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y evidentemente, miren, no hay onda P y la RR es irregular. Miren, esta R con esta R es amplia, mientras en esta es cortita, amplia, cortita, amplia. Entonces, RR irregular con ausencias de onda P y la onda P tiene características de aleteo, pues básicamente es un paciente con aleteo auricular. Y si nosotros vemos exactamente en este aleteo con las ondas QRS, nos van a llevar a un bloqueo auriculoventricular que está variable, ¿no? Entonces el paciente tiene una arritmia cardíaca de tipo aleteo auricular. Muy bien. Entonces, veamos con las guías que hemos visto a un principio, ¿no? ¿Qué es una falla cardíaca o insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico complejo resultado de una alteración, dicen, ¿no? Una alteración estructural y funcional. Y esta parte funcional es una alteración de la sístole y es una alteración de la diástole. Es decir, sístole en la expulsión de la sangre, del volumen sistólico,
y en la diástole, en la alteración, en la relajación, ¿no es verdad? En la relajación, o pueden también como llenado ventricular. Esta alteración estructural y funcional lleva a que el paciente tenga disnea, fatiga, edema y estertores. Es decir, el paciente está congestionado de líquido, congestión. Esto le lleva. Por eso el paciente está hinchado, en edema, en estertores, tiene ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, porque el corazón no bombea bien, ¿no? Entonces, hasta ahí todo claro, ¿no? Fácil. Estas clasificaciones no las voy a comentar para no confundirlos, ¿ok? Porque en nuestra primera imagen ya lo vimos. ¿Qué dice Harrison en cuanto a la epidemiología? Miren esta tabla. Entre los 20 y 30 años, ¿no? Está 0,3, 0,3, 0,2 en varón, en mujeres, el porcentaje con insuficiencia cardíaca. Pasan los años, aumenta. Entre 40 y 59 años, miren, en la mujer se eleva ya falla cardíaca. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué? Entre los 60 y 79 años se da la vuelta. El varón es el que tiene más falla cardíaca con 6,9. Ya al final, más de 80 años, el varón es el que tiene más falla cardíaca y aumenta la prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, cuanto una persona más edad cumplimos, más riesgo de tener falla cardíaca. Y aquí tenemos los predictores independientes de resultados adversos. ¿Quién va a tener falla cardíaca? Sexo masculino, por esto, ¿no ve? Por este estudio epidemiológico que hicieron. Acá los varones tienen más falla cardíaca. Aquí, la edad avanzada. El hecho de tener diabetes mellitus, listo, estamos tronados. Enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, clase avanzada de la NIJA, presencia del tercer ruido. A ver, repasemos. ¿Quién lo hace el primer ruido cardíaco? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Listo, las auriculoventriculares. El R2, digo, el ruido 2, ¿quién lo hace? Cierre de El las cierre de las válvulas válvulas Aórtica y pulmonar. Eso, las Ajá. sigmoideas, ¿verdad? 3, Llenado ventricular. Llenado ventricular es ventricular rápido. izquierdo, eso, creo. muy bien. Llenado ventricular, ¿no? Es decir, aquí si tenemos nosotros el corazón, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ¿no? Entonces el llenado que llega, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo de manera rápida, eso lo hace el tercer ruido. Y este tercer ruido es un predictor independiente de falla cardíaca. Y el cuarto ruido, La contracción auricular. eso, muy bien, la patada auricular, ¿no? La siste auricular, ¿no? La sístole auricular, cuando se contrae hacia el R4. ¿Ok? Entonces esto es fisiología básica. Disminución de la tolerancia al esfuerzo, caquexia cardíaca y depresión. Predictores independientes. Estructurales. Reducción de la FEBI, reducción de la fracción de expulsión del BD, aumento de volúmenes y masa ventriculares. Y miren este dato. Insuficiencia mitral o tricuspidia secundaria. Hemodinámico. Aumento de la presión capilar pulmonar o la presión en cuña. ¿Cuánto? Más de 18 milímetros de mercurio. Disminución del índice cardíaco. ¿Cuánto? 2,2. Disminución del consumo de oxígeno. Este dato no me acuerdo. Hipertensión pulmonar, más de 25, ¿no? De la presión arterial media. Y disfunción diastólica, ya sea desde el grado 1, grado 2, grado 3, etcétera, que hay un algoritmo para manejo. Bioquímicos, ahí está lo que ustedes les comentaba, ¿no? Hiponatremia, es un predictor independiente. Cuidado en el examen, ¿no? ¿Cuál de estos es un predictor independiente? Les va a entrar hipercalemia, hipernatremia.
cualquier cosa, pero ahí es la hiponatremia. ¿Por qué? Por hemodilución. Hemodilución. Obviamente, como el corazón no funciona, también los riñones se pueden afectar. Este es el síndrome cardiorrenal. Por eso, acá nos dicen que el deterioro de la función renal puede llevarnos, es un predictor independiente de mortalidad. La hiperuricemia lo mismo, aumento de los biomarcadores cardíacos, incremento de las neurohormonas plasmáticas como la renina. Taquicardia, complejo QRS ensanchados o bloqueo de rama izquierda. Esto es clave. Aquí van a acordarse los puntos de corte para terapia de resincronización cardíaca, ¿no? El QRS ensanchado, bloqueo de rama izquierda. Fibrilación auricular, actividad eléctrica ectópica, taquicardia ventricular y muerte súbita. Estos son los datos que nos dan el libro de Harrison. Ahora, las causas. Solo vamos a recordar lo más frecuente. Lo más frecuente. Para FEBI reducida, menos de 40, igual a 40, es la cardiopatía isquémica. Eso no se pueden olvidar. No se pueden olvidar. ¿Ok? Miren acá, en la pregunta que vimos a un inicio de clase, está la enfermedad de Chagas, ¿no? Y su respuesta es Chagas, pero esto en Latinoamérica. ¿Ok? Latinoamérica. Incluso, ¿no? Dice el libro de Harrison que el Chagas es la causa principal de falla cardíaca con fiebre reducida en Sudamérica. Al menos la pregunta debería de decir, ¿no? En Sudamérica, Chagas, correcto. Ahora, en África, en Asia, la causa más frecuente es la cardiopatía reumática. Entonces, anótense esto en su resumen o háganlo flashcard. Para falla cardíaca, la causa más frecuente a nivel mundial es cardiopatía isquémica. En África, Asia, cardiopatía reumática. En Sudamérica, Chagas. Chagas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, dice acá, insuficiencia cardíaca con conservación de la eyección. Para nosotros, según las guías, ¿cuándo es FEBI preservada? Punto de corte. Más de 50. Eso, muy bien, doctora. Mayor a 50. Acá, la causa más frecuente es la hipertrofia patológica. ¿Ok? La hipertrofia patológica. Y está los estados de alto gasto cardíaco. Aquí debería estar la anemia, ¿no? La anemia. La derivación arteriovenosa. Beriberi. Esto sobre todo en pacientes de China. Tirotoxicosis. Estos son falla cardíaca con gasto cardíaco elevado. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Ya sabemos de la FEBI. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros. Más o menos, ¿no? Ese gasto cardíaco se indexa a peso y altura, y ahí hablamos de índice cardíaco. Para que esté un paciente en choque cardiogénico, es menos de 2.2. ¿Ok? Pero lo que dice la doctora también es correcto, ¿no? 5 litros, pero de gasto cardíaco. Entonces, cuando dice alto, debería estar más o menos más de 7, más de 8. ¿Ok? Dependiendo qué punto de corte se tome para ese diagnóstico. Entonces, la etiología, esos 3 datos, por favor, para su examen. También el libro de Harrison habla de los fenotipos, ¿no? ¿A qué se refiere los fenotipos? A las FEBI, a lo que vimos a un principio, a las FEBIs. Entonces dicen, ¿no? Los estudios epidemiológicos han demostrado que casi el 50% de los pacientes que desarrollan falla cardíaca, la mitad van a tener FEBI menos del 40%. Es decir, del 100% de los pacientes, 50 van a tener insuficiencia cardíaca con FEBI menor o igual a 40%. Buena cantidad, ¿no? Buena cantidad. Mientras que la otra mitad, dice que la otra mitad, el otro 50%, tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI mayor o igual al 50%. Estos son los fenotipos. ¿Qué fenotipos existen?
FEBI menos de 40 y FEBI mayor o igual a 50. Ustedes, cuando han hecho su internado o cuando ven pacientes en la clínica, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo paso por el servicio de cardiología, la mayor parte debe ser de todos los internados, un 80, 90%, ¿no? Que tienen FEBI menos del 40%. Es raro es ver un paciente que tenga FEBI más del 50%, una falla cardíaca. Pero esto es la bibliografía, lo que nos refiere, ¿no? La mitad, mitad, según Harrison 2021. Y aquí nos habla de las causas, ¿ok? Esta es la misma tabla, esta es de la tabla de la 20 edición, y esta es la tabla de la 21 edición. Y aquí nos habla, ¿no? Insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de expulsión, cardiopatía isquémica, no cambia. Luego, ¿qué más? A ver, ¿dónde estás aquí? Chagas, quiero buscarte. ¿Dónde estás? Cocaína, cardiopatía. Aquí está, la enfermedad de Chagas. Esto en Sudamérica. A ver, Sudamérica. En África y en Asia, ¿cuál era la causa más frecuente, doctores? Cardiopatía reumática. Eso, muy bien. Eso tiene que estar como flashcard, doctores. Como flashcards. ¿Dónde está cardiopatía reumática? No lo encuentro. No hay, ¿no? O en falla cardíaca, insuficiencia. No lo encuentro. Bueno, ahí tenemos con ese dato. Luego tenemos con fracción de expulsión conservada. ¿Cuánto es la FEBI? ¿Mayor a cuánto? Con FEBI preservada. 50. Era Sí. 50%. Eso, muy bien. La repetición es la madre del aprendizaje, doctores. La primera causa, habíamos visto, aquí cambia un poco, ¿no? En la previa edición habíamos visto que está la hipertrofia patológica, ¿no? Acá, la hipertrofia patológica. Y esa hipertrofia patológica, la más frecuente es la hipertensión. ¿Ok? Ahora, para esta última edición, vamos a tener la hipertensión como causa primaria o causa frecuente, más común de falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Ok? Hipertensión. Y yo creo que ahorita, o sea, ya revisando, haciendo toda la revisión bibliográfica, es la hipertensión. Bueno, muy bien. Luego nos habla de la falla cardíaca de alto gasto. Y aquí no sé si ustedes tengan algún epidemiológico, ¿cuál es lo más frecuente? Aquí no podría darles. Desde mi punto de vista, probablemente la anemia crónica es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca de alto gasto. ¿Ok? Tal vez algunos estudios mostrarán cirrosis hepática, por ejemplo, pero desde mi punto de vista es una opinión personal, la anemia. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí queda claro, doctores, qué es y cómo se clasifica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctor, entonces, en síntesis, ¿la causa más frecuente sería la hipertensión o los infartos? ¿En cuál? ¿En qué tipo de insuficiencia? ¿Con FEBI reducida, preservada, ligeramente reducida o con alto gasto cardíaco? Ah, ya, si es preservada es hipertensión y si es reducida es infarto. Exacto. Cardiopatía isquémica, ¿no? Exacto. Así es, doctor. Muy bien. Doctor, una pregunta. Dígame. En la cardiopatía isquémica de alto gasto, Sí. ¿cuánto sería la FEBI? Ah, buena pregunta, doctora. Mira, eso. Y eso se confunden los médicos especialistas igual. No es lo mismo la FEBI que el gasto cardíaco. Incluso esto va para los especialistas. Yo puedo tener un paciente con FEBI de 15 y tener un buen gasto cardíaco, incluso alto. Puedo tener una FEBI de 60 con gasto cardíaco bajo. ¿A qué quiero llegar? Que la FEBI no es lo mismo que gasto cardíaco. La FEBI
la saco con ecocardiografía por varios métodos y una de ellas es el Simpson. El gasto cardíaco también la saco con eco, pero saco con ITB, la velocidad de tracto de salida indexada por, con Doppler pulsado. A ver, les voy a mostrar para que esté. Buena pregunta, doctor. Esto es clave. Voy a descartar. Miren, vamos a poner acá. ¿Dónde está? Esto lo que vimos es la FEBI, ¿ven? El volumen telediastólico menos el volumen sistólico. Esto es FEBI por ecografía. El gasto cardíaco, ¿cómo es en inglés? Creo que es así, ¿no? Ahí está. Output cardíaco por ecocardiografía. Esto se saca con Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hi, my name is Shelley, and today I'm going to show you how to calculate the stroke volume and cardiac output using echo with the Clarius PA scanner. I'm using the cardiac preset, and to begin with, I need to... Ahí está. Primero, ¿se acuerdan? En el otro era en el ventrículo izquierdo, ¿no ven? La FEBI. Y con la FEBI nosotros calculamos qué tipo de falla cardíaca es. El gasto cardíaco se saca primero acá midiendo. Este es la ventana para externar eje largo, ¿no? Aquí se ve la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y aquí se ve, esto es la válvula aórtica. Y esto se mide. De acá a acá se mide. Normalmente suele ser 20 milímetros. Y luego te vas a otra ventana que es la apical, donde se muestran las 4 cámaras y muestras a las 5 cámaras en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y se pone Doppler pulsado y te sale el ITB, la velocidad integral. Y ustedes dirán, pues, ¿qué está hablando este cuate, no? Esto es, pues, parte de emergencias, cardio, terapia intensiva, anestesio, ¿no? Que ustedes van a aprender cuando ya estén en la residencia. Van a volver a leer y repasar. Es alucinante. Entonces, eso es lo que va a sacar el gasto cardíaco. Okay, que es get diferente. a left ventricular outflow tract diameter. So I'm going to go to the parasternal window for this. Freeze my image. I want it with the valve open. Go to LVOT diameter and measure the LVOT close to the aortic valve opening. We'll take a picture. And now I'm going to move down to the apical window. So I'm now in the apical view, and I need the apical 5-chamber view, which includes the aortic valve and the left ventricular outflow. And start. Ahí está, doctores. Miren, acá el volumen sistólico tomó 141 cc. El volumen latido, ¿no ve? El ventrículo izquierdo con el que sale. Y su frecuencia cardíaca 46, ¿no? Que es este es el ITB, este blanquito. Entonces lo saca y ya va a salir el gasto cardíaco, no la FEBI. Back arrow to get to the report. Ahí está. El output, el gasto cardíaco, miren, está de 6.1 litros minuto. El CO, gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, muy buena pregunta, doctora. ¿Cuándo voy a denominar a un paciente con insuficiencia cardíaca con gasto alto? Ya no es FEBI, es gasto cardíaco. Gasto. ¿Cuánto? Más de 7, más de 8. ¿Ok, doctora? ¿Se entiende? ¿Se comprende?
Muy bien. Ahora, la insuficiencia cardíaca, eh, esta clasificación de la FEBI reducida, FEBI preservada, hay pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ¿no? Pero con el tiempo se recuperan. Ya es insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. ¿Qué casos incluyen? ¿Qué casos? Pacientes, por ejemplo, que han tenido COVID, ¿no? Y en algún momento se han complicado con miocarditis, ¿no? Se han complicado con miocarditis, pero en el pasar del tiempo se recupera la falla cardíaca. Pacientes con miocardiopatía por sobrecarga hídrica, miocardiopatía puerperal, miocardiopatía inducida por taquicardia. Estos pacientes en algún momento tuvieron FEBI reducida, pero recuperan la FEBI. Entonces, por eso se las han estado clasificando en ese sentido. Ahora, los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Entre 40 y 50, se han estado viendo, ¿no? Que es ligeramente reducida, ¿no? O con disminución leve de la FEBI. Y aquí muestra claramente que en los países desarrollados, la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, ¿no? Casi el 65% de los casos ocasiona falla cardíaca. Muy bien. El pronóstico, pues esto mucho depende de entre el 30 al 40% de los pacientes que fallecen antes del primer año a partir del diagnóstico. Tiene mucha mortalidad. Y el 60 al 70% mueren en los primeros 5 años a partir del diagnóstico. Y la clase 4, pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen clase 4 de la NIJA, anualmente van a morir entre el 30 y el 70%. Es decir, tiene mucha mortalidad. Muy bien. Ahora, la fisiopatología, doctores, es importante entender. Tú entiendes la fisiopatología, entiendes el diagnóstico, entiendes la clínica y entiendes el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la fisiopatología, la falla cardíaca con fiebre reducida es una enfermedad progresiva. Cada vez es peor. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, si nosotros vemos ahí, el ventrículo izquierdo se va remodelando. Se va remodelando. ¿Y cómo se remodela? Hace hipertrofia. Doctor, ¿se ha detenido? Está en la diapositiva y no Doctor, está. disculpe, no se puede No ver su cambia la presentación. No cambia. A ver, perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctor. Ya. Bien, gracias que me han avisado. Está medio raro este Zoom. A ver, están viendo la pantalla, ¿verdad? De la presentación. Sí, doctor, Sí, sí. doctor. Ya. Gráfico verde. Entonces, les comentaba, ¿no? Previamente que era pues. Ya. Entonces, entender la fisiopatología es clave. Un paciente que está mal el corazón es progresivo. ¿Por qué? Porque hay una remodelación y esa remodelación va a generar alteración estructural. ¿Se acuerdan de la definición? ¿Qué es la falla cardíaca? Es una alteración estructural. ¿Por qué estructura? Porque hay una remodelación cardiovascular. Entonces puede ser que el paciente tenga un infarto, listo, el ventrículo izquierdo, chao, de manera aguda. O el paciente que tiene hipertensión, ¿no? Doctor, no he podido tomar mi losartán, no he podido tomar mi sacubitril valsartán, listo. El que está tronándose es el ventrículo izquierdo, por presión, ¿no? También puede ser por volumen. Entonces, hay también causas hereditarias, ¿no? Las miocardiopatías hipertróficas, por ejemplo. Ahora, a un principio, el paciente está asintomático, ¿no? El paciente no tiene nada, está caminando, etc. ¿Por qué está asintomático? A pesar de que el paciente tiene hipertensión. ¿Por qué está asintomático? Porque el cuerpo es tan inteligente
que activa los sistemas compensadores. Activa. ¿Y qué se va a activar, doctores? Los que ya han leído y han repasado. ¿Qué sistemas se activan para compensar esta enfermedad y el paciente esté asintomático? ¿Perdón? Tema renina, angiotensina, aldosterona. Eso. Muy bien. ¿Qué más? Vasodilatadores. Noradrenalina. Eso, el sistema adrenérgico. Sistema Adrenérgico. ¿Por qué? Ya, sistema renina, angiotensina, aldosterona. El sistema adrenérgico. ¿Qué más se activa? Activación de los péptidos natriuréticos. Eso, se libera el péptido natriurético auricular o el brain, ¿no? El BNP. Se estimula la liberación de péptidos natriuréticos porque se distienden las aurículas y los ventrículos, se libera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se activa para compensar el paciente esté asintomático? ¿Qué más, doctores? ¿Vasoreceptores? Ya, puede ser, ¿no? También los vasoreceptores. ¿Cuál es el objetivo de todo este sistema? El objetivo es que el paciente retenga la mayor cantidad de sodio y la mayor cantidad de agua. ¿Con quién? Con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Listo, el paciente está tranquilo, tiene más sal, más agua. Pero llega en un punto que este sistema compensatorio se rompe. Entonces el paciente acumula tanta agua, tanto sodio, que el paciente tiene edema, estertores, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y cuando se activa el sistema adrenérgico, ¿qué pasa? Va a aumentar la frecuencia cardíaca y por ende va a aumentar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, un paciente, a un principio, activa estos sistemas compensadores para mantener mayor sodio, mayor agua, buena frecuencia cardíaca. Y en el tratamiento es lo que se hace es inhibir estos sistemas compensadores. Para inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué medicamento les vamos a dar? Yecas, Yeca. ARA. Eso, yecas, aras e inhibidores de la neprilicina, ¿no? Acá el tratamiento voy a dar yecas, aras e inhibidores de la neprilicina. Para el sistema adrenérgico, ¿qué voy a dar? Beta bloqueador. Es beta bloqueantes. Muy bien. Para estimular que contengan mayor cantidad de sustancias vasodilatadoras, ¿qué medicamento voy a dar? De calcio. Los inhibidores de la neprilicina. Eso, doctora. Inhibidores de la neprilicina. ¿Por qué neprilicina? Porque la neprilicina degrada estas sustancias vasodilatadoras. Entonces ustedes dirán, ¿las sustancias vasodilatadoras benefician? Sí, porque disminuye la poscarga, evita el remodelamiento. ¿Ok? Voy a volver a repetir esta fisiopatología para que se entienda. Entonces así, ¿no? El paciente está sintomático, va compensando y se altera, ¿no? Hay un estímulo de la remodelación, tensión parietal, citocinas, lo que genera es hipertrofia, alteración de la matriz intersticial, expresión génica, alteración de proteínas, necrosis de los miocitos. ¿Qué es todo esto? Remodelación. ¿Qué causa? Crecimiento ventricular, disfunción sistólica o diastólica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la remodelación del ventrículo izquierdo cambia en su forma a su masa, a su volumen y a su forma. Este incremento de la presión parietal diastólica ocasiona todos estos fenómenos. A ver, explicado de otra manera, de manera más bonita,
Digamos que tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? Un paciente que tiene hipertensión aumenta la poscarga. Le damos al ventrículo izquierdo mayor trabajo. El ventrículo izquierdo trabaje, porque voy a darte más presión. Entonces el ventrículo izquierdo se hipertrofia, ¿no? Eso dice, ¿no? En otras maneras. Incremento de la presión parietal diastólica. ¿Qué genera? Hipoperfusión en el subendocardio, todo acá, hipoperfusión, incremento de la tensión oxidativa, inflamación y expresión de genes para la hipertrofia. Esta dilatación, doctores, esta hipertrofia, y que después se dilata, agranda el anillo, agranda el anillo. ¿Qué válvula se encuentra acá? Válvula mitral. Mitral. Por eso, y por lo tanto el paciente tiene insuficiencia mitral. ¿Ok? Por esta remodelación. Entonces, para evitar esta remodelación, tenemos que disminuir la poscarga, tratar la hipertensión. Por eso, aquí damos IECAS y algunos dispositivos para tratar esta remodelación cardíaca. Y aquí tenemos mecanismos de remodelación. Acoplamiento anormal, expresión génica, sobre todo la cadena pesada de la beta-miosina, desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos, hipertrofia de los miocitos, proteínas alteradas, necrosis, fibrosis, degradación, y estos van a alterar la geometría ventricular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, cuando un paciente está asintomático, está con falla cardíaca y está asintomático, ¿por qué está asintomático? Porque se activan los mecanismos compensadores, ¿no? Habíamos hablado del sistema nervioso simpático, porque aumenta la frecuencia cardíaca, sistema adenina-angiotensina-aldosterona para que aumente la cantidad de sodio con el objetivo de retener la mayor cantidad de agua, ¿ok? Y para mantener el gasto cardíaco, no la FEBI, el gasto cardíaco. Entonces, estas respuestas compensatorias no controladas, ¿no? No controladas, conducen a una vasoconstricción, retención de volumen, por eso el paciente tiene edema, tiene estertores, y esta acumulación de volumen va a crear anomalías electrolíticas. ¿Qué trastorno hidroelectrolítico, doctores, va a crear? Hiponatremia. Hiponatremia. Eso, Hiponatremia. muy bien, doctores, muy bien capos están. Bien, va a crear hiponatremia. El hiponatremia es un predictor independiente de mortalidad. ¿Mm? Además de esto, hay disfunción de vasoreceptores, toxicidad miocárdica y arritmias cardíacas. Entonces, antagonizar, evitar que se active estos sistemas de compensador, el sistema renina-angiotensina, con inhibidores de IECAS, antagonistas de los mineralocorticoides, tranquilizar el sistema beta-adrenérgico con beta bloqueantes, atenúan o revierten la remodelación ventricular y por lo tanto reducen la morbilidad y la mortalidad. Listo, con esto ya saben falla cardíaca. Con esto ya la dominan, porque para cada uno de estos hay un tratamiento. ¿Ok? Y este esquema de Harrison habla de esto, ¿no? Cuando un paciente activa sus mecanismos compensadores, van a ir disfunción de los vasoreceptores, mayor síntesis de vasopresina, mayor actividad del sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para activar la frecuencia cardíaca, estimular la contractilidad con el objetivo de tener un buen gasto cardíaco. El hecho de que se active la angiotensina 2, el aumento de la síntesis de renina,
va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo renal, mayor síntesis de la aldosterona, reabsorción de sodio y sobre todo agua. Y esta cantidad de agua en el pulmón se expresa como edema pulmonar cardiogénico, estertores, derrame pleural. En los miembros inferiores pues existirá edemas, ¿no? Edema, todo por culpa de todo este mecanismo que ya se explicó previamente. Ahora, aquí viene lo que decía la doctora, las hormonas vasodilatadoras. Tenemos la falla cardíaca. Entonces, tenemos un sistema de péptidos natriuréticos y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema de natriuréticos péptidos libera el pro-BNP, el BNP como tal y el NT-proBNP. El BNP lo que ocasiona es natriuresis, elimina el sodio, aumenta la diuresis, vasodilata y al vasodilatar disminuye la poscarga y por ende se beneficia, se alegra el ventrículo izquierdo. Además, doctores, es antiproliferativo, es decir, no genera hipertrofia. Disminuye el tono simpático y es antihipertrofia. Entonces, buenísimo, ¿no ve? Buenísimo el BNP. Pero hay alguien que la degrada, que es la neprilicina. La degrada, la destruye. Entonces tenemos que inhibir, es decir, tranquilo neprilicina, que continúe la función del BNP. ¿Y quién es? El sacubitril, ¿no? Aquí tenemos el sacubitril. Sacubitril. Entonces, con el sacubitril inhibo a la neprilicina. Sabemos que la renina-angiotensina-aldosterona también se estimula, se activa para compensar. ¿Cuál será, doctores, el objetivo de que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Por qué se activa? ¿Para qué se activa? Se activa porque hay una presión baja, ¿no, doctor? ¿Ya? Se activa para retener Para sodio y para retener Agua. agua, Agua, ¿verdad? Todo esto, ¿no ve? Angiotensinógeno, angiotensina 1, un receptor, y aquí dice, ¿no? Sodio y agua retiene. ¿Qué produce la angiotensina? Vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta la poscarga al ventrículo izquierdo. Lo tronamos. Prolifera. Hay una proliferación, estimula a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aumenta el tono simpático, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, miren este esquema, ¿no? Si yo inhibo al receptor de la angiotensina, el tipo 1, e inhibo a la neprilicina con sacubitril, ¿ok? Y valsartán al receptor de la angiotensina, y esta combinación es perfecta, ¿no? Sacubitril, valsartán. ¿Verdad? Entonces, con esto, pues ya entendemos todo el tratamiento, ¿no? Muy bien. Además, el libro de Harrison describe mucho de lo que es la Doc, endotelina. una cosa, los Dime, mecanismos se dan de manera simultánea en la insuficiencia cardíaca o, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona y después se activa el péptido natriurético. se entrecortó, discúlpame. A ver, otra vez tu pregunta, por favor. No te escuchamos. ¿Cuál era tu pregunta? Bueno, hasta que le esperemos. Entonces, la endotelina, todo el mundo conoce por fisiología, ¿no? Cualquier médico. La endotelina es un vasoconstrictor, ¿ok?
Por lo tanto, si es un vasoconstrictor, aumenta la presión arterial, por lo tanto, aumenta la poscarga, por lo tanto, sufre el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero se han hecho estudios que antagonizando la endotelina no hay buenos resultados. Y por eso casi siempre digo, la fisiopatología no siempre correlaciona con medicina basada en la evidencia. Para conocer bien la medicina, estudias, ¿no ven? Fisiología, anatomía, fisiopatología, semiología, cardiología, tratamiento, fármaco, estudias. Bonito, ¿no? Pero eso lo que tú conoces, lo que nosotros conocemos, no necesariamente se relaciona con medicina basada en la evidencia. ¿Y cómo le estudiamos? Esto con epidemiología clínica, con investigación. Por eso una parte es que ustedes, si tienen la oportunidad de hacer un diplomado, hagan diplomado en investigación para entender cómo se hacen los estudios, cómo interpretar los estudios, cómo hacer un buen protocolo de investigación, porque ahorita los que están egresando, sus trabajos de final de la residencia es una pena, el 95%. Entonces, el hecho de que hagan un diplomado en investigación, hay una de Chile que les comparto, y buenísima, buenísima. Entonces, la endotelina, como es vasoconstrictor, no ha demostrado, ¿ve? Mejorar, pero tiene cierto beneficio en hipertensión arterial pulmonar, es decir, para insuficiencia cardíaca del lado derecho, sobre todo por hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuál es el antagonista de la endotelina? Óxido nítrico. No. El óxido nítrico es vasodilatador, doctores. No te puedes confundir. El óxido nítrico, mira. Dice que Óxido nítrico es vasodilatador. Vasodilatador. La endotelina es vasoconstrictor. La pregunta es, ¿quién es el antagonista? ¿Cuál es? El medicamento, Mami, pues. ¿me invitas coquita? Coca. Sí, ya, mírale. A nosotros también, todos los del curso. Que nos invite Coca. vamos a acudir. Vamos a acudir. Un bolito. Un cafecito más, listo. Antes de ir a bolichear. Invita a Nicole. Ya, avanzaremos. Entonces, el medicamento es el Bosentan, ¿no? Pero no ha demostrado, ¿no? No ha demostrado disminuir la mortalidad en ese tipo de pacientes. Después, y este es el boom ahorita, ¿no? Este es clave, doctores. Otro medicamento que así ha revolucionado el manejo de la falla cardíaca son los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa. S de sodio, G de glucosa, ¿no? T de transportador. 2, porque es 2, transporta 2, ¿ok? El sodio y la glucosa. Entonces, lo que este receptor o esta proteína transmembranal se encuentra en el primer segmento del túbulo contorneado proximal, esto en la nefrona. Ahí se encuentra. Entonces, lo que hace este receptor es absorber el 90% de la glucosa. 90%. Entonces, este receptor, lo que hace, estos medicamentos, sobre todo la empaglifosina, compite con este receptor. ¿Para qué? Para que por la orina se libere la glucosa. Se libere la glucosa. Entonces, al liberarse la glucosa, por ósmosis, va a jalar protóxido de hidrógeno, agua, ¿ok? Elimina el agua. Y por lo tanto, el paciente puede tener disminución de la sobrecarga hídrica. Entonces, los inhibidores de la CGLT2 van a tener un efecto diurético porque al eliminar la glucosa, el azúcar jala agua por ósmosis. Hay glucosuria
tiene un fenómeno de nefroprotección e incrementa la síntesis de eritropoyetina. ¡Wow! Excelente. ¿Qué pasa en el corazón? Disminuye el remodelado ventricular y mejora la función diastólica. Recuerden que en insuficiencia cardíaca había una alteración en la estructura y en la función. Aquí mejora la función diastólica con este medicamento. A nivel vascular, disminuye la resistencia vascular y mejora la función endotelial, es decir, el óxido nítrico, vasodilatación. Y a nivel mitocondrial, incrementa la utilización de cuerpos cetónicos y mejora el procesamiento en cuanto a las monedas energéticas del ATP. ¡Wow! O sea, de este medicamento, los inhibidores de la CGLT2 se han encontrado muchas. Y a nosotros lo que nos interesa en este momento es en el corazón. ¿Ok? Doctor, eso de la SGLT2, volviendo a la anterior diapositiva, he visto siempre a bastantes especialistas, más que todo internistas, hablar que es un medicamento, cuando he podido aprender, para insuficiencia renal, si sería el primer cuadro, insuficiencia renal crónica, el último cuadro, la mitocondria, si sería para la diabetes tipo 2, ¿no? Cuando se da, y la parte para evitar el remodelamiento cardíaco, ¿no? Cuando es el corazón. Entonces, creo que es bastante usado en nuestro medio, ¿no? Por ustedes, Doc. Sí, sí, sí. En las guías está, ¿no? Por ejemplo, mira, nosotros vamos a revisar qué es lo que dice. A ver, UpToDate ya hemos visto. A ver, vamos a otra base de datos, otra medicina basada en la evidencia, Dynamet. Miren, en fracción de eyección, mira, a ver, primero vamos a la reducida, ¿ok? Falla cardíaca con fiebre reducida. Vámonos al tratamiento. Tratamiento. Recuerden que ahí estaba la empaglifosina. Aquí está. Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, CGLT2. Una recomendación fuerte. ¿Qué medicamento? La empaglifosina. Para falla cardíaca con fiebre reducida. Vámonos con FEBI preservada. Evaluación, management, manejo. Aquí debería de estar. Aquí está. Usar inhibidor del sodio-glucosa cotransportador porque disminuye las hospitalizaciones de falla cardíaca. Tiene fuerte recomendación. Y por último, para ligeramente reducida. ¿Dónde estás? Los tipos, descripción general. Aquí está. Administrar empaglifosina para disminuir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Imagínense un medicamento para los 3 tipos de falla cardíaca. Está alucinante. Y si nosotros comienzas a revisar la fisiopatología y demás, pues está buenísimo, ¿no? Y todo lo que comentas, perfecto, ¿no? Es un muy buen gran aporte para cada uno de estos. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Hasta cuánto de índice de filtrado glomerular se puede usar en una enfermedad renal crónica los inhibidores de la CLGT2? Es buena pregunta. Van cambiando con el tiempo, pero pueden estar hasta 30 milímetros de mercurio. Creo que acá, no me acuerdo si UpToDate o Dynamet menciona. Aquí está, miren. Dice que, por ejemplo, la dapaglifosina, dice, no se recomienda el inicio en pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 25. La dapaglifosina. En nuestro medio tenemos la empaglifosina. Dice, no hay información de dosificación disponible para pacientes con tasa de filtrado menos de 20. No hay. Esto dice en Dynamet. Vámonos a UpToDate. Vamos a ver si tiene algún tipo de evidencia. Ahí. Debe estar en inglés. Empaglifosina. A ver. Aquí está. Empaglifosina, dosificación. Ahí está. Lo que preguntaba la doctora, ¿cuánto es la dosificación? Para insuficiencia renal aguda, las recomendaciones de dosificación renal se basan mejor en evidencia disponible y experiencia clínica. Dice, si tiene una tasa filtrado glomerular mayor o igual a 30, no es necesario ajustar la dosis. Menos de 30, aquí dice, ¿no? Enfermedad renal crónica, no es necesario ajustar la dosis.
si tiene mayor o igual a 20 milímetros de 20 ml minuto por 1,77 de metro cuadrado. No se inició tratamiento de pacientes. En resumen, o sea, lo que dice UpToDate, por ejemplo, es que no deberían de darse a pacientes que tienen una tasa filtrada glomerular menos de 20. ¿No? Dice, no se inició tratamiento en pacientes. 10 Sí, miligramos, dice, ¿no, Doc? En diabéticos. 20. Ah, en diabéticos está igual a 20, ¿no? 20. O sea, la pregunta dice la autora, ¿hasta cuándo vamos a dar, no? Más de 20, ¿no? Esa sería la respuesta. Más de 20. Y se debería tener precaución o no dar a pacientes que tengan menos de 20 milímetros de tasa de filtrado. ¿Está bien, doctora? Gracias, doctor. Excelente. Muy bien. Ya terminaremos de una vez falla cardíaca. Bueno, entonces con la fisiopatología, el corazón, el ventrículo izquierdo, ahí dónde está mi lápiz, ¿por qué? Ahí está, ya. Entonces, lo que pasa es que el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo se remodela, ¿verdad? Se remodela. Y por lo tanto, como se remodela, crece el ventrículo izquierdo, hay una asincronía. Hay un libros enteros de asincronías ventriculares. Entonces, esta sincronía lo que genera es, no se contraen al mismo tiempo. Por eso dice que hasta el 30% de los pacientes con falla cardíaca se asocia a prolongación del QRS. ¿Qué quiere decir? Como el ventrículo izquierdo crece, ¿no? Por la remodelación, en el electrocardiograma hay una prolongación del QRS. Incluso hay punto de corte que lo vamos a ver. Entonces, esta pérdida de sincronización eléctrica en el electrocardiograma se manifiesta por aumento del QRS o por bloqueo de rama izquierda. Eso anótense, por favor. O con retraso de la conducción intraventricular. También indirectamente los pacientes pueden desarrollar fibrilación auricular. Además, estos pacientes, como el ventrículo derecho se dilata tanto, estoy exagerando, el anillo se descompone todo el aparato subvalvular y genera insuficiencia mitral. ¿Cómo voy a diagnosticar? Con un ecocardiograma para ver el reflujo, ¿no? Entre el ventrículo izquierdo y la aurícula, y ahí la insuficiencia mitral. Y habla el libro de Harrison un poco de las interacciones cardiorrenales, ahí está el síndrome cardiorrenal y la congestión intestinal por el edema, ¿no? Por el líquido que está en el intestino, se altera el microbioma y estos lipopolisacáridos pueden aumentar en ese tipo de pacientes y aumentar las sustancias proinflamatorias y que el paciente esté peor, ¿no? Y eso entra en caquexia cardíaca. Y los estados de alto gasto cardíaco, que no es lo mismo que la FEBI, ¿no? Entonces habíamos visto que la anemia es una de las causas frecuentes de pacientes con insuficiencia cardíaca de alto gasto cardíaco. ¿En quiénes? Por ejemplo, en una hemoglobina menos de 8 ya se ha demostrado, ¿no? Punto de corte. Esto, por favor, háganse un flashcard para comenzar a ver estos. También se ha descrito que en pacientes con falla cardíaca de alto gasto, las causas más frecuentes fueron obesidad, hepatopatía en 23%, fístulas arteriovenosas, enfermedad pulmonar y trastornos mieloproliferativos. Listo. Creo que nos hemos abarcado mucho en fisiopatología. La clínica es fácil, ¿no? O sea, si yo sé fisiopato, ya sé que un paciente con falla cardíaca del lado izquierdo va a tener comprometidos los pulmones. Y si tiene comprometidos los pulmones, el paciente va a tener disnea, ¿no? Va a tener falta de aire. Entonces, esta falta de aire se puede traducir como ortopnea, que es la falta de aire cuando un paciente está acostado, está descansando. La disnea paroxística nocturna es cuando el paciente está descansando, ¿no? Está durmiendo y de repente a la medianoche se despierta porque le falta el aire. La disnea paroxística nocturna. El asma cardíaca es cuando un paciente, ¿no? Le falta el aire, pero además tiene broncoconstricción, que lo vamos a ver en neuro. Entonces tiene broncoconstricción y eso se denomina el asma cardíaca. Además, en estadios tardíos, los pacientes tienen respiración de Cheyne-Stokes, es decir, respiran rápido, ¿no? Comienzan a respirar rápido y entran en un periodo de apnea y otra vez rápido, ¿no? Esa es la respiración de Cheyne-Stokes cíclica. Y otros síntomas que ustedes pueden ver. Es un paciente cuando lo revisamos, vemos, ¿no? Esto, que es la incurgitación yugular, ¿no? Que es datos de sobrecarga izquierda o derecha también puede ser. No tiene buena sensibilidad para ver estos tipos de datos. Y un paciente que llega a la emergencia le vamos a pedir una radiografía de tórax.
Y esta radiografía de tórax vamos a encontrar primero cardiomegalia, ¿no? El índice cardiotorácico amplio. Vamos a encontrar la cefalización de los vasos, porque está muy congestionado. Las líneas B de Kerley, que es nada más el líquido que está sobrepasando por el aumento de la presión hidrostática, un derrame pleural. Y el derrame pleural en falla cardíaca, ¿dónde es frecuente? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿O en ambas partes? ¿Dónde es frecuente? Derecho. Derecho. Exacto. Derecho, Muy bien. doctor. Es frecuente en el lado derecho, derecho siempre, ¿ok? Puede haber bilateral, no pasa nada. Ahora, la exploración cardíaca, pues lo único que vamos a encontrar es el punto de impulso máximo, ¿no? Entre el quinto espacio, habíamos visto que el R3 es un predictor independiente de mortalidad y podemos encontrar soplos, ¿no? ¿Cómo es el soplo de una insuficiencia mitral? ¿Qué tipo de soplo es? Soplo sistólico, sistólico, Eso, muy bien. apical, ¿no? El vértice, axila. Eso es, ¿no? Es un soplo sistólico en insuficiencia. Entonces, un paciente que ustedes ven con insuficiencia cardíaca, con problema cardíaco, siempre es importante auscultar, sobre todo para detectar datos de insuficiencia mitral. Lo mismo hemos visto en infarto. Y en el abdomen, todo lo que es congestión, hepatomegalia, ascitis, edema, caquexia y demás. Y en el lado derecho, el pulmón básicamente está limpio, ¿no? Creo que aquí tengo una imagen que lo vamos a ver. Eso es con relación. Entonces, las guías manejan estas etapas, ¿ok? En la etapa A, el paciente no tiene clínica, no tiene disnea, edema, no tiene nada de eso, pero tiene factores de riesgo. Factores de riesgo tiene. ¿Qué tiene? Hipertensión, diabetes, para que pueda desarrollar. Es una etapa A. La etapa B, el paciente ya tiene clínica, una NIJA 1. El paciente, su corazón, ya tiene un daño estructural, sobre todo cicatrices, infarto, pero no tiene datos de insuficiencia cardíaca aguda como tal. La etapa C, ya existe un daño estructural. La paciente ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, incurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema y demás. Y la etapa D es un paciente en insuficiencia cardíaca en etapa terminal, ¿no? Y básicamente ahí necesita trasplante cardíaco. Estas son la clasificación de la NIJA, que las dominan perfectamente. Y el diagnóstico, ¿no? El paciente llega, dice, doctor, me falta el aire. ¿Qué más tiene, doctor? Se han hinchado mis pies. Listo, ¿qué hacemos? Signos vitales primero, ¿no? Le tomaremos signos vitales y le vamos a pedir una radiografía de tórax, ¿no? Para ver, le vamos a pedir un hemograma, una glucemia, para ver si tiene diabetes mellitus tipo 2, una hemoglobina glucosilada, A1C. Le vamos a pedir un electrocardiograma de 12 derivaciones, un examen general de orina para ver proteinúria, albuminuria. Y si el electro está anormal, tiene falla cardíaca, pues hacemos un ecocardiograma transtorácico, un ETT, y le vamos a pedir laboratorios, ¿no? Entonces, dentro de los laboratorios, primero es pedir los biomarcadores, ¿no? El péptido natriurético auricular tipo B, el ProBNP. Sobre todo esto nos ayuda en el contexto de consulta para ver si la causa de la disnea es de origen cardíaco o no cardíaco. Probablemente esto ayude a los inexpertos, pero un paciente que tiene falla cardíaca es clásico, ¿no? Ver este tipo de clínica y si estamos dudando, pues pedimos, ¿no? O sea, dentro del protocolo está pedir ProBNP. Ahora, para pacientes que van a ir a trasplante cardíaco, ahí se solicita la prueba de esfuerzo. Y sabemos que un consumo de oxígeno menos de 14 ml kilogramo minuto ha demostrado, en términos generales, mejor supervivencia si se someten a trasplante cardíaco que van a recibir tratamiento médico. Entonces, un paciente que viene con disnea a la consulta, a la emergencia, puede tener muchas causas. Puede ser neumonía, puede ser sobrecarga hídrica, ¿no? Entre todo el protocolo de disnea para abordar. ¿Ok? Eso es la insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale, en nuestro medio vemos frecuente,
Por ejemplo, si uno va por Pando, Beni, Santa Cruz, Sucre, ahí vamos a encontrar insuficiencia cardíaca por ventrículo izquierdo, ¿no? Es frecuente. Pero en La Paz, Oruro, Potosí, vamos a encontrar más insuficiencia cardíaca por ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, esto es importante, sobre todo para los que se reside, ¿no? En este tipo de departamentos. ¿Por qué es? Porque hay una neumopatía crónica. ¿Y en quiénes se ve? Por ejemplo, en los mineros, ¿no? Los mineros por la enfermedad pulmonar intersticial difusa, aumenta la presión intrapulmonar, aumenta la presión, esto es hipertensión pulmonar, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, y el ventrículo derecho falla, ¿no? Entonces el volumen, la sangre retrocede y el paciente tiene ingurgitación yugular, tiene reflujo hepatoyugular, tiene edemas, ¿no? Esto es una falla cardíaca del ventrículo derecho, pero los pulmones suelen estar limpios. Entonces, ustedes se preguntarán, si un paciente tiene disnea, tiene falta de aire, y si estamos en un contexto de falla cardíaca derecha, ¿por qué tendrá disnea? La respuesta es porque el paciente puede tener alguna infección. En estos casos suelen ser por época exacerbado, puede ser por una neumonía, ¿no? Que puede explicar la disnea en ese tipo de pacientes, ¿no? Y es frecuente ver. Y el paciente, además de estos, tiene eritrocitosis de altura, ¿no? Son bien eritrocitósicos, hemoglobinas de 19, 22, 23. Muy bien, entonces la causa de falla cardíaca derecha es todo lo que tiene que ver el pulmón, ¿ok? Sobre todo EPOC, principalmente. La fisiopatología es porque aumenta la presión arterial pulmonar, más de 15 milímetros de mercurio, genera hipertensión pulmonar y incluso puede haber datos de tromboembolismo pulmonar agudo, y si es agudo, no existe hipertrofia, ¿no? Y si es una exacerbación por EPOC, por ejemplo, ahí vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ecocardiografía, ¿no? Ahí vamos a notar el ventrículo derecho. ¿El paciente qué tiene? Disnea, pero de origen pulmonar, ¿no? No por neumonía, EPOC exacerbado. El paciente tiene ascitis, miren, ustedes como ven, tiene ascitis, está hinchado el estómago, tiene edemas y miembros inferiores a comparación del otro. Un paciente con falla ventricular izquierda igual puede tener edemas, no es exclusivo. Y el diagnóstico, buscamos la disfunción del ventrículo izquierdo como causa de disfunción ventricular derecha, o básicamente nosotros nos guiamos por la clínica, por radiografía, tomografía, para ver la patología respiratoria que está ocasionando hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. Muy bien, hasta ahí todo queda claro y vamos a terminar con el manejo. ¿Cómo vamos a manejar un paciente con falla cardíaca? Me voy a saltar a esto, ahorita vamos a retroceder. Acá, esta tablita. Con esta ya la tienen hecha. El tratamiento va enfocado a los sistemas de compensación. A los sistemas de compensación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a inhibir el sistema adenina-angiotensina, lo voy a hacer con sacubitril valsartán. El sistema de péptidos natriuréticos y el sistema de adenina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es el medicamento de elección? Sacubitril valsartán. ¿Cómo voy a inhibir el sistema nervioso autónomo simpático? Con beta bloqueantes. Succinato de metoprolol, carvedilol. ¿Cómo voy a evitar el remodelamiento ventricular izquierdo? Con antagonistas de receptores de mineralocorticoides. ¿Cuál? El espironolactona. Y actualmente se ha añadido al tratamiento los inhibidores del CGLT2. ¿Cuál? La empaglifosina. Estos, señores, es el tratamiento primario. Primario. Ahí ya la tienen. ¿Ok? Hay pacientes que si no mejoran con esto, ya tienen dosis máximas, recién añadimos tratamiento secundario. ¿Ok?
Por ejemplo, dinitrato de isosorbide más hidralazina. Si la frecuencia continúa alta, añado ivabradina. Si el paciente, a pesar del manejo con todos estos, de estos 4 medicamentos, continúa con clínica, añado vericiquat. Si el paciente tiene fibrilación auricular, además tiene insuficiencia cardíaca que no mejora con estos medicamentos, recién añado digoxina. Listo. Eso es el tratamiento, señores. Pero aquí vamos a un poco profundizar. Inhibidores en la clase A, en la etapa A, esto es de las guías del Colegio Americano de Cardio American Heart Association. En la etapa A, como el paciente no tiene clínica, pero tiene factores de riesgo, tratamos los factores de riesgo. Si tiene hipertensión, antihipertensivo. Si tiene dislipidemia, antidislipidémico. Si tiene diabetes, antidiabéticos orales o insulina. ¿Ok? En la clase B, damos los YECAS, ARAS y beta bloqueantes. ¿Ok? En etapa C, damos antagonistas de la aldosterona como el espironolactona, diuréticos de ácido, diuréticos tiacídicos, sobre todo para pacientes que tienen sobrecarga hídrica, dinitrato de isosorbide para pacientes que no toleran el tratamiento de primera línea, y ahí están los ARNI, ¿no? Los inhibidores de la neprilicina y los inhibidores de la CGLT2, principalmente la empaglifosina. ¿Ok? Y las etapas D, la mayor parte van a requerir cuidados paliativos, ¿no? Ya para trasplante cardíaco. Después tenemos otros medicamentos cuando son refractarios, la digoxina para pacientes que tengan sobre todo fibrilación auricular. Y la ivabradina, el paciente que tenga clínica, que esté con todo el manejo previo, pero además tiene clínica, todavía se queja de falla cardíaca, además tiene una FEBI menor o igual a 35 y además tiene una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70, estos son criterios para iniciar ivabradina. ¿Ok? Ivabradina. Esto es posible pregunta de examen. Esto yo preguntaría en un examen, ¿no? Para ver si realmente han estudiado. Listo. Eso es con relación al tratamiento. Pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca y pro-BNP elevado, ahí está la empaglifosina, ¿no? Muy bien. Esto ya lo vimos. El manejo con reducción de la fracción de eyección, una falla cardíaca. Antagonismo neurohumoral, con YECAS y beta bloqueantes. Insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección, igual, ¿no? Lo que ya comentamos previamente, los antagonistas de los mineralocorticoides. Y tratamiento de inhibir, aquí tenemos un término que antes se denominaba el escape neurohormonal, ¿no? Entonces, primero iniciábamos YECAS con beta bloqueantes, segundo YECAS con ARAS o ARAS con beta bloqueantes, dependiendo del escenario clínico. Y lo que les comentaba de la ivabradina, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2-3 que continúan con frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto. Y la digoxina, pues ya no es un medicamento de primera línea, ¿no? Pacientes que tengan, por ejemplo, FA. Diuréticos, no mejora la supervivencia, está indicado para pacientes que tienen sobrecarga hídrica. Sobrecarga hídrica. Antagonistas de calcio no afectan la mortalidad, la inflamación, estatinas, y eso depende de las comorbilidades. Y aquí tenemos las dosis, ¿no? Del enalapril, del bacandesartán, beta bloqueantes, vasodilatadores arteriovenosos y los sacubitril valsartán. Indicamos anticoagulación, no hay mucha evidencia de los micronutrientes. El ejercicio sí está recomendado, incluso hay una alta especialidad. Después de hacer medicina interna 3 años o 4 años, hacer cardio otros 3 años, otros 2 años es de rehabilitación cardíaca, que en nuestro medio no hay tanto. Manejar la comorbilidad asociada. Y ya para terminar, habíamos comentado que el paciente entra en asincronía, ¿no? El ventrículo izquierdo crece, entra en asincronía, genera insuficiencia mitral. Para esto tenemos las terapias de resincronización cardíaca.
Entonces, ¿en quiénes está indicado la terapia de resincronización cardíaca? En pacientes que tienen un QRS mayor a 149 milisegundos con un patrón de bloqueo de rama izquierda. Posible pregunta de examen. Y aquí tenemos otras indicaciones, por ejemplo, terapia de resincronización cardíaca, ¿no? Pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda con mayor a 150 milisegundos y además que tengan una FEBI menos del 35%. Con esto voy a sincronizar la contracción del ventrículo izquierdo, ¿ok? También los pacientes mueren de muerte súbita, ¿no? Todo habíamos comentado que los pacientes cardíacos pueden tener muerte súbita. Y para esto está indicado el desfibrilador automático implantable. Tenemos dos escenarios clínicos, una prevención secundaria y una prevención primaria. La prevención secundaria es a todos los pacientes que han salido de un paro cardíaco o que hayan tenido una taquicardia ventricular sostenida sin una causa claramente reversible. Eso en esos pacientes está indicado el desfibrilador automático implantable. Como prevención primaria, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca menos de 35 de FEBI, con clase funcional 2 y 3, principalmente. Y también hay otro escenario clínico, pacientes que tengan FEBI menos de 30% con una clase funcional 1 de la NIGA. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos, miren, la radiografía. Esto es como un marcapaso, que se le pone ahí dos cablecitos que van uno a la aurícula, otro al ventrículo. En este caso creo que los dos están en el ventrículo. Miren, para que sincronicen ambas partes. Incluso ya esto los cardiólogos, específicamente los que hacen alta especialidad en electrofisiología cardíaca, se encargan de esto, ¿verdad? Incluso hay algunos que vienen con marcapaso, ¿no? Viene marcapaso, desfibrilador automático implantable y resincronizador cardíaco. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más acá? El tratamiento, cuando un paciente ya llega a la etapa final, pues está el soporte circulatorio mecánico. Esto puede ser a corto plazo, a largo plazo, y yo creo que ustedes ya van a estar preparados para esto, para implantar, sobre todo el Impela, ¿no? Es un dispositivo de circulatorio mecánico para pacientes con falla cardíaca avanzada. Y el tratamiento de sostén, ¿no? Los pacientes que no pueden resistir van a cuidados paliativos. Ya pues a terapia intensiva nos llegan muchos casos, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca que están a punto de fallecer, pero ya pues su tercera reinternación, hiponatremia, la creatinina en 4, en 5, cardiomegalia, ¿ya qué vas a hacer? ¿No? Pues pacientes cuidados paliativos nada más, ¿no? Muy bien. Eso sería, señores, con relación a insuficiencia cardíaca entre etiología, fisiopato, diagnóstico y tratamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. Y en 5 minutos voy a terminar